Estimados colegas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última tarde del Foro Contable, la agenda de la profesión contable hacia el 2030. Continuando con nuestras ponencias, para iniciar esta segunda parte presentamos la conferencia magistral Las NIC SP en el Perú, avances de la implementación. Estará a cargo del magíster contador público colegiado Javier Alexander Becerra Panta, contador público colegiado y magíster en auditoría por la Universidad del Pacífico. El magíster Becerra cuenta con una sólida trayectoria en auditorías financieras, consultorías y proyectos de optimización de procesos para la mejora continua. Además, posee certificaciones internacionales en normas internacionales de contabilidad del sector público y normas internacionales de información financiera. Su experiencia académica abarca la docencia en programas de posgrado y especialización con enfoque de NIF, NIC-SP y auditoría financiera. Estimados colegas, recibamos con un fuerte aplauso al contador Javier Alexander Becerra Panta. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Becerra. Actualmente me desempeño como director en la Dirección General de Contabilidad Pública. Ante todo, agradecer por esta cordial invitación a nombre del ente rector y, por supuesto, a mi nombre, porque estos eventos nos permite a nosotros llegar justamente con los temas que son relevantes hoy en día en la profesión contable. Más aún que en la contabilidad del sector público nos encontramos en un proceso súper importante que es la transición al marco NIC-SP. Como bien lo indicó el presentador, el tema que les voy a exponer hoy día está relacionado a la NIC-SP, obviamente en nuestro país, y cuáles son los avances en todo este proceso de implementación. Nosotros como ente rector estamos haciendo esfuerzos muy importantes a nivel del sector público para lograr que las entidades puedan llegar a este gran objetivo que es la implementación de este importante marco a nivel internacional, y obviamente como objetivo principal es transparentar la información financiera enfocado principalmente al tema de la rendición de cuentas. Es por ello que este objetivo, de hecho, de país y un objetivo estratégico de la Dirección General de Contabilidad Pública cuenta con el acompañamiento, por supuesto, de profesionales de primer nivel, y siempre hemos tenido del inicio una hoja de ruta que venimos siguiendo en todo el proceso o en cuanto vamos avanzando en todo este delicado e importante proceso para este país. Bien, entonces, la agenda que voy a exponer el día de hoy está relacionado a la estrategia general. Importante comentarles cómo inició todo este proyecto, todo este proceso. De hecho, teníamos que marcar un cronograma, el cual venimos respetando a cabalidad, justamente para darle credibilidad y fiabilidad a esta implementación. Luego les voy a explicar como segundo punto de la agenda la normativa clave que hemos emitido durante estos últimos meses relacionado a todo el proceso de transición al marco NIC-SP. De hecho, ha sido un esfuerzo muy importante y arduo. Ahí les voy a mostrar un mapa general. Solamente la normativa emitida de diciembre de 2023 a la fecha, porque obviamente hubo una normativa que hemos emitido anteriormente en relación a todo el proceso de depuración y sinceramiento contable, que también fue bastante arduo, me refiero al despliegue normativo, y con ello obviamente les voy a ir explicando de manera resumida y ejecutiva cada una de esta normativa para que ustedes tengan un conocimiento claro de dónde estamos exactamente y hacia dónde estamos apuntando. Como tercer punto de la agenda, vamos a comentar rápidamente lo que es las etapas de este proceso de transición, y finalmente terminaré comentándoles
con información real, obviamente, cuáles son los avances en este proceso de transición al marco NIC-SP. Bien, como estrategia general, todo empezó hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, cuando la Dirección General de Contabilidad Pública se puso como un objetivo estratégico, definió como un objetivo estratégico impulsar el proceso de adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Claro está que el tema de la NIC-SP no es nuevo en nuestro país o en nuestra, digamos, en nuestra literatura nacional. De hecho, ya el ente rector venía haciendo esfuerzos importantes en años anteriores al 2020. Sin embargo, a partir del 2020 se hizo digamos, un relanzamiento, un impulso muy importante para llegar a esta adopción de este marco contable. ¿En qué consistió? Como ustedes están viendo en la diapositiva que les estoy presentando, tuvimos una colaboración o un apoyo de consultores internacionales, en este caso de la Universidad de Zúrich, en el cual nos planteó un programa para poder llegar a ese objetivo de la implementación de la NIC-SP, y se partió en 2. La primera etapa era la etapa preparatoria, y la segunda etapa, justamente nos encontramos actualmente, es la etapa o el proceso de transición. ¿Por qué es importante entender y justamente para nosotros también como rector tener esta foto, digamos, clave para ir nosotros evaluando el proceso? Porque de hecho las entidades necesitan entender en qué etapa exactamente se encuentran y cómo van avanzando en este proceso. Y obviamente nosotros, desde el punto de vista estratégico, que estamos liderando todo este delicado proyecto y proceso, nos permite a nosotros también levantar la mirada y entender cuánto se avanzó, qué etapa se culminó y dónde también nos encontramos exactamente. Con el cronograma o con la estrategia general de implementación se establecieron 2 etapas, la preparatoria y la de transición. La etapa preparatoria consistió en 2 objetivos importantes. Primero, desde el punto de vista del ente rector, desarrollar toda una normativa que permita justamente hacer que las entidades entren a un proceso importante de corrección de errores, que no es otra cosa que la etapa de depuración y sinceramiento contable. Porque definitivamente entendíamos del punto técnico que no podíamos nosotros hacer que las entidades vayan a un proceso de adopción a NIC-SP si primero obviamente no se ponían el saco y la corbata y obviamente se preparaban para ir a este proceso. Y es así que se estableció un proceso de depuración y sinceramiento contable desde junio de 2021 hasta el 31 de diciembre 2023. De hecho, en todo este despliegue o en toda esta etapa de depuración y sinceramiento contable, gracias, las entidades hicieron esfuerzos muy importantes para poder avanzar ¿en qué? En reconocimiento de activos, reclasificaciones de activos que tenían muchos años en obras en curso, sin, por ejemplo, sin estar depreciándose, pero que ya las venían usándose muchos años. Sin embargo, por no cumplir con un requisito administrativo, todavía las tenían en este estado. Y por supuesto, también desde el lado de pasivo, generó que muchas entidades sinceraran obligaciones que por muchos años no habían sido reconocidas en los estados financieros. Si ustedes me preguntasen en este momento, ¿cuál ha sido, digamos, en orden de importancia el tema de ajustes que se han podido evidenciar producto de esta etapa preparatoria? O sea, me refiero al proceso de depuración y sinceramiento contable, principalmente el tema de concesiones, porque había un tema que resolver importante en relación al reconocimiento y medición del activo y el pasivo relacionado a contrato de concesión. De hecho, esto que les estoy comentando es público y está en la Cuenta General de la República del año 2023, en el capítulo 6. Ahí nosotros hemos, de manera transparente, hemos explicado y hemos presentado justamente los resultados que se llegaron producto de esta etapa preparatoria, que ya luego se los voy a proyectar en la siguiente diapositiva. Es necesario y es clave que toda la comunidad de contadores que obviamente están enfocados en el tema de la contabilidad del sector público, sepamos esta estrategia general, porque de hecho,
un proyecto tan delicado necesita ir viendo hacia dónde está y sobre todo en qué parte de este proceso nos encontramos. Entonces, hasta el 2023 se terminó la etapa preparatoria y un gran número de entidades lograron avanzar en su proceso de depuración y sinceramiento contable. Y obviamente nosotros también en esta etapa desarrollamos normativa que permitía justamente a las entidades avanzar en este proceso de esta etapa preparatoria. Luego, a partir del 1 de enero del 2024 hasta la fecha, entramos, como ustedes están viendo en la gráfica, a la etapa de a la etapa de transición o al periodo de transición. Entonces, habiendo ya cumplido la etapa preparatoria, las entidades tuvieron que elaborar un informe de culminación de este proceso e identificar algunos temas que aún todavía no pudieron resolver y que con esa bolsita de errores u omisiones van a tener o han entrado al proceso de transición. ¿Por qué es importante el proceso de transición? Porque justamente es la etapa más cercana para llegar a ese proceso de adopción al marco NIC-SP. Y algo importante que recalcar. Aquí en Perú no estamos adaptando las NIC-SP, estamos adoptando las NIC-SP, que es muy diferente. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Varios países, de hecho vecinos, como Colombia, Ecuador y otros países, han adaptado su norma, es decir, han tenido que desarrollar norma local adaptada al estándar internacional. Pero nosotros en nuestro país no hemos adaptado, hemos adoptado. ¿Qué significa? Cojo el estándar a nivel internacional y lo implemento aquí en la jurisdicción que toca, en este caso, Perú. ¿En qué etapa nos encontramos actualmente ahorita? En transición. ¿De dónde a dónde? Según la estrategia general que ustedes están viendo ahí, de hecho, empezó el 1 de enero de 2024 y nos vamos hasta el 31 de diciembre 2026. En ese periodo de tiempo, las entidades tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para, llegado al 31 de diciembre de 2026, poder hacer una declaración explícita y sin reservas, tal cual como lo establece la NIC-SP 33, que están o han cumplido con lo que respecta al marco NIC-SP. ¿Correcto? Entonces, claramente es importante entender en qué etapa o en qué periodo nos encontramos. De hecho, nos encontramos en el periodo de transición, ya cerró la etapa preparatoria. Las entidades ahorita se encuentran en un despliegue importante y sobre todo estratégico para poder llegar a este objetivo tan importante que tenemos, ojo, como país hasta el 2026. Bien, de hecho, conforme vayamos avanzando la exposición, voy a ir precisando en algunos temas, pero digamos, este es el mapa general o esta es la estrategia general que nosotros como ente rector venimos haciéndole seguimiento para cumplir los objetivos estratégicos que nos hemos planteado como Dirección General de Contabilidad Pública. Aquí, por ejemplo, les presento los resultados que se obtuvieron en la etapa preparatoria. Es decir, las entidades sí lograron corregir situaciones importantes que tenían pendiente de años en los estados financieros. Y estos resultados, como les comento, es información pública. Se encuentra, de hecho, en el capítulo 6 de la Cuenta General de la República, y ahí nosotros hemos expuesto cuánto es lo que han resuelto las entidades en los tres tipos de gobierno, nacional, regional y local, obviamente en valores absolutos, y hemos llegado a un total de 85,000 millones en prácticamente 2 años. Es decir, sí ha habido un esfuerzo muy relevante por parte de los titulares de la entidad y obviamente por parte de las oficinas de contabilidad y las áreas operativas en lograr un resultado importante. Esto es objetivo. Esto de hecho ha sido auditado, porque ustedes saben que
la cuenta general de la República es auditada por la Contraloría General. Entonces, es un número que está debidamente revisado y que es parte del documento de la cuenta general, o sea, me refiero a la cuenta general de la República, que se presentó en relación a los estados financieros al 31 de diciembre 2023. Entonces, ¿era relevante mostrar resultados de esta etapa? Claro que sí, porque con esto obviamente se demuestra que cuando hay la estrategia, la intención y por supuesto el seguimiento y los recursos, sí se pueden lograr objetivos importantes que se traten o que se tracen las instituciones del Estado peruano. Esto es una realidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? De hecho, ¿las entidades aún tienen temas por resolver? Por supuesto que sí. No podemos negar que las 2000 y tantas entidades que forman parte del universo de la cuenta general han resuelto todos sus problemas en esta etapa preparatoria. Por supuesto, las entidades tienen temas pendientes y obviamente en esta etapa de transición tienen, digamos, ese tiempo importante y único, por única vez, para poder resolverlos en su totalidad. Este tema de la segunda parte de la agenda es relevante porque miren aquí, les muestro un mapa general de toda la normativa que se ha emitido desde el 2023 casi a finales. Obviamente no estoy aquí tomando la normativa o exponiendo la normativa que se emitió para el proceso de depuración y sancionamiento contable, que también fue bastante ardua. Aquí les he traído un mapa de la normativa que se ha emitido justamente para entrar a todo este proceso de transición al marco NIC-SP. Ahí como ven, ustedes, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dispositivos que ustedes pueden acceder en la página de la Dirección General de Contabilidad Pública para entender de qué se trata y cómo impacta en este proceso de transición. Y aquí vamos a concentrarnos primero en la que se emitió en la parte del 2023, ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera resolución directoral, la 011-2023, ahí justamente se hace una derogación explícita, ojo, de los principios contables generalmente aceptados en el sector público peruano. Es decir, lo que hemos intentado es hacer un proceso tan claro para que a nadie le quede duda exactamente cuál es la normativa que está vigente hoy en día en todo este proceso, en este periodo de transición. Y es así que emitimos la resolución directoral 011-2023, justamente que deroga explícitamente, no implícitamente, explícitamente, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y como ustedes saben, estos principios estaban conformados por una serie de directivas contables que hemos emitido durante los últimos años. Si ustedes entran a esta resolución directoral, al anexo de esa resolución directoral, van a encontrar 10 directivas que han sido derogadas desde el año 2012 hasta la fecha. Ahí, por ejemplo, está la directiva emblemática de propiedad, planta y equipo, que era la 05-2016, ya no existe a la fecha. Allí estaba, por ejemplo, la directiva que se emitió en el 2014, la 00-2014, relacionada al proceso de revaluación, ¿se acuerdan? También está derogada. En esta directiva está derogada también la 006-2014, que estaba relacionado al tema de tratamiento contable de los contratos de concesión, también ha sido derogada porque ya se entiende que está la NIC-SP 32 y obviamente teníamos que evitar duplicidad de normativa. Entonces, si ustedes preguntan hoy a la fecha, ¿están derogados los principios de contabilidad generalmente aceptados de forma explícita? Es correcto. Si alguna entidad hace mención a alguna normativa al 2024 de estos principios, estaría en un error porque legalmente ya no existen. Por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de 2023 convivimos con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano. Hoy esos principios ya no están vigentes. Entra una nueva era a partir del 1 de enero 2024 en adelante. Luego, después de haber emitido la 011-2023, emitimos la 012-2023, que es difusión de normas derogadas en el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Qué es lo que buscábamos ahí explícitamente? Justamente era
Si ustedes entran a esta directiva, van a encontrar dos anexos o a esta resolución directoral y van a encontrar una cantidad de normas que han sido derogadas de manera explícita o implícita. ¿Qué quiere decir? Que en el ordenamiento, digamos, del Sistema Nacional de Contabilidad, cuando se empezó a revisar una serie, la normativa, obviamente que tenía que ir al proceso de transición, nos dimos cuenta que habían normativa que era incluso el año 70, 80 que se había emitido, 90, pero que necesitaban o dejar claro que eso ya no estaba vigente. Es por eso que van a encontrar una lista de dos anexos, una de 77 directivas eliminadas y otra de un número similar, donde ahí se evidencia justamente aquella normativa que ha sido derogada de forma explícita, es decir, por alguna directiva que en algún momento emitimos, o también que ha sido derogada de forma implícita, por ejemplo, cuando se emitió el decreto legislativo, el decreto legislativo 1438, ahí se hicieron una serie de artículos que de manera implícita también derogaban normativa contable emitida en años anteriores. Pero era necesario decirlo en un documento para que no haya duda alguna de lo que está vigente a la fecha. Esto es importantísimo, porque ahí marca el antes y el después justamente de la normativa contable que hoy está rigiendo desde el punto de vista de la contabilidad pública en el Estado peruano. Luego también emitimos la resolución directoral la 017-2023, que está para el lado de allá, antes de la línea roja. Ahí también tuvimos que derogar de manera explícita, ojo, toda la normativa relacionada que se emitió para regular el proceso de depuración y sinceramiento contable. También tuvimos que hacer un esfuerzo importante para que quede de manera explícita toda esa normativa que se emitió entre junio 2021 y el 31 de diciembre o el 30 de noviembre de 2023, toda esa normativa está listada en un anexo y está explícitamente derogada, ¿correcto? Luego pasamos ya a la línea roja y entramos ahora sí a la normativa que tiene impacto en el 2024. Y de hecho ahí está la resolución directoral, por ejemplo, la 013-2023. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución directoral 013-2023? Que la edición vigente para acompañar este proceso de NIC-SP es la edición 2022 de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Porque como ustedes saben, el IPSASB, que es el ente emisor de NIC-SP a nivel internacional, es muy dinámico y está emitiendo normativa de manera anual y obviamente para evitar confusiones y sobre todo estabilizar desde el punto de vista normativo contable este proceso de transición, tuvimos que identificar cuál era la versión o edición de NIC-SP que teníamos que aplicar en este periodo de transición. Por lo tanto, obviamente en ese momento estaba vigente la del 2022 y es así que en esta resolución directoral se aprueba la aplicación en el Perú de la NIC-SP edición o versión 2022, por si acaso. ¿Correcto? Eso también es relevante que se tenga en consideración porque, por ejemplo, si alguien dijese, oye, ahorita está vigente la NIC-SP 45, tendrían que revisar si en esa aprobación en la lista estaba la NIC-SP 45 o la 46. En particular no están, porque ahí se quedó hasta la NIC-SP 43, ¿correcto? Entonces, es muy relevante que se entienda este mapa de normativa para que se pueda justamente acompañar de una manera estratégica y del punto de vista técnico todo este proceso con las entidades del sector público. Luego también emitimos la resolución directoral 016-2023, en la cual se dispone la aplicación del marco NIC-SP. Se establecieron disposiciones en particular. ¿Qué quiere decir? Si cuando hablamos del marco NIC-SP, no solamente estamos hablando, ojo, de la NIC-SP de la NIC-SP 1 a la 43, me refiero a esa edición 2022, tampoco estamos hablando solamente del marco conceptual, ni tampoco estamos hablando del prólogo. También a todos esos tres componentes que les acabo de comentar, nosotros hemos emitido disposiciones específicas justamente para ayudar a la aplicación de este marco NIC-SP. Por lo tanto,
Cuando hablemos del término técnico, ojo, marco NIC-SP, estamos hablando de 4 componentes importantes, que son las NIC-SP, obviamente emitidas por el ICSASB y aprobadas aquí en Perú, edición 2022, su marco conceptual y, por supuesto, el prólogo y las otras disposiciones que hemos emitido en esta resolución directoral 016-2023, que en un momento se las voy a exponer a detalle, porque es importante también que ustedes entiendan cuáles son esas otras disposiciones que el ente rector de contabilidad ha emitido justamente para la aplicación de la NIC-SP aquí en Perú, ¿correcto? Entonces, también así como emitimos la resolución directoral 016-2023, hemos emitido la resolución directoral 04-2024, que está principalmente enfocada o que se denomina Directiva General para la transición al marco NIC-SP. Ahí ya estamos dando las pautas, por ejemplo, de qué entidades se encuentran en el alcance. Ahí damos las pautas de a qué se denomina, por ejemplo, la comisión de transición o la SET, como se le establece del punto de vista normativo. Y estamos también en esa directiva, la 04-2024, indicando de cuándo a cuándo inicia el proceso de transición. Ahí decimos claramente que todas las entidades que se encuentran en el alcance de esta directiva inicia su proceso de transición a NIC-SP a partir del 1 de enero de 2024 hasta 3 años. Dice claramente en esa directiva, ¿correcto? Entonces, es necesario que se entienda todo ello para poder justamente abordar alguna pregunta o alguna consulta que incluso tengan las mismas entidades. Luego también hemos emitido la resolución directoral 05-2024, el instructivo de las etapas del proceso de adopción del marco NIC-SP. Ahí, en esta directiva, claramente se identifican 3 etapas, que es la planificación, de hecho, la implementación y, por supuesto, la etapa del seguimiento. ¿Ya? Eso también he traído una PPT específica para poder comentarles de esas 3 etapas en particular. Luego también hemos emitido la resolución 06-2024, que establece el instructivo para elaboración del diagnóstico de brechas. A ver, en el periodo de transición, claramente hay 2 etapas importantes, que es la etapa del diagnóstico o la etapa de planificación, si la queremos llamar así, la etapa de planificación y la etapa de implementación. En la etapa de planificación hay una actividad clave, muy relevante, que es el diagnóstico de brechas. ¿Qué quiere decir? La entidad adoptante, así se le ha denominado, entidad adoptante, compara su normativa actual con lo que establece el marco NIC-SP e identifica brechas o diferencias que tiene que resolver. Y no solamente a nivel normativo, sino también a nivel de errores, porque recuerden que varios de los temas que las entidades no han resuelto en el proceso de depuración y sinceramiento contable han sido trasladados a este periodo, a este proceso de transición. Por lo tanto, si una entidad, por ejemplo, tiene un error que resolver material, obviamente, en la contabilidad o en sus estados financieros, tiene que identificarlo como una brecha contable. Entonces, en esta resolución directoral establecimos cómo es que las entidades tienen que justamente hacer este diagnóstico de brechas. ¿Por qué es tan clave este diagnóstico de brechas? Porque es tan simple como si a nosotros tenemos una dolencia y queremos curarla, tenemos primero que ir al médico y nos haga un diagnóstico y sobre eso nos van a recetar y sobre eso iremos a comprar la medicina y sobre eso nos sanaremos, ¿cierto? Entonces las entidades exactamente están haciendo lo mismo. Han identificado de manera explícita cuáles son esas brechas, incluyendo errores, obviamente, en la contabilidad, y sobre ese diagnóstico de brechas están haciendo un plan de acción que no es otra cosa que el programa de transición a NIC-SP, ¿correcto? O sea, son las actividades, en otras palabras, que van a realizar para resolver esos temas identificados en el diagnóstico de brechas. Bien. Luego también hemos emitido la resolución directoral 07-2024, donde se establece el instructivo de presentación durante el proceso de transición. Claramente, como ustedes saben, del 2024 hasta el 2026, de hecho, las entidades tienen que seguir rindiendo cuentas, ¿cierto? De hecho, ahorita, el 14 de marzo, hemos culminado el proceso de rendición de cuentas del periodo 2024
Y, por supuesto, había que emitir una directiva que norme este proceso de la presentación anual, tanto del 2024, 2025 y, por supuesto, 2026. Eso se recoge en esa directiva 007-2024. También hemos emitido la resolución directoral 09-2024, que, al igual a la resolución 016-2023, son otras disposiciones específicas también que van a acompañar a la aplicación del marco NIC-SP, que también se los he traído aquí para comentarlos de manera ejecutiva. Y finalmente hemos emitido la resolución directoral 011-2024, que no es otra cosa que el manual de adopción por primera vez de la NIC-SP. Ahí que se ha establecido, ahí básicamente lo que se identifica es cómo las entidades tienen que elaborar su estado de situación financiera de apertura, cuáles son las exenciones que a que las entidades puedan acogerse en todo este proceso de transición al marco NIC-SP, y obviamente todo lo que corresponde a los formatos que las entidades tienen que presentar incluso la rendición a la Dirección General de Contabilidad Pública para evidenciar el avance en este proceso de transición a NIC-SP. Como ven, se ve un esfuerzo importante, de hecho, por el ente rector. Esta ponencia, de hecho, se trata de los avances, pero no solamente queríamos hablar de los avances desde el punto de vista de entidades, sino también que este avance no se puede lograr si es que no hay un despliegue normativo técnico, obviamente elaborado por especialistas, que nos permita justamente avanzar en este proceso tan importante en la contabilidad pública de nuestro país. Como les comenté hace un momento, cuando nos referimos al término técnico marco NIC-SP, estamos hablando de 4 componentes importantes, ojo, que son la NIC-SP edición 2022, que es el marco conceptual que acompaña a la NIC-SP, el prólogo a la NIC-SP y otras disposiciones aprobadas por la Dirección General de Contabilidad Pública que acompañan justamente la aplicación de este marco contable. Por ejemplo, si alguien consulta, ¿pero qué hay en esas otras disposiciones? De hecho, el IPSASB reconoce que en estos procesos es importante que se establezcan políticas contables a nivel estratégico y políticas contables, por supuesto, por cada entidad. En estas otras disposiciones son esas políticas contables a nivel estratégico que, con el objetivo de uniformizar el tratamiento contable de ciertos tratamientos contables que ya están en la NIC-SP, hemos tenido que definir. Por ejemplo, en Perú se aplica el modelo costo, modelo revaluación. De hecho, NIC-SP 17 lo permite. Entonces, una entidad podría irse por revaluación y otra entidad podría irse por costo, ¿cierto? Entonces, ahí sale el rector y dice, yo tengo que establecer una política estratégica que, para evitar la desuniformidad en el tratamiento contable, se aplique costo. Y es así que nosotros en estas otras disposiciones hemos establecido explícitamente que la política de medición posterior para la propiedad, planta y equipo es costo, ya no es revaluación. Y es así como otras disposiciones que ya en un momento se las voy a explicar de manera puntual para que ustedes tengan ese conocimiento específico de lo que se trata en esas otras disposiciones aprobadas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Aquí justamente voy a empezar a comentarles esas otras disposiciones importantes para que ustedes tengan un mayor conocimiento de ese tratamiento específico que hemos desarrollado o hemos precisado, mejor dicho. Por ejemplo, en el tratamiento de costos por préstamos NIC-SP 5, ¿no? Establece 2 tratamientos, el referencial y el permitido. ¿Qué te dice? Que todos los costos por préstamos asociados a la construcción de activos calificados, ¿no? Te establece 2 tratamientos, o se capitaliza ese costo por préstamos, o sea, ese interés de financiamiento se capitaliza o se envía al gasto. Entonces, si nosotros dejábamos abierto estas 2 variables, una entidad iba, por un lado, a capitalizar los costos por préstamos y otra entidad lo iba a enviar a gasto. Ahí el rector tiene que definir una política estratégica. ¿Qué quiere decir? Ha establecido que se acoge al tratamiento referencial aquí en Perú. O sea, mejor dicho, en NIC-SP aquí en Perú, que es
que todos los costos por préstamos asociados o vinculados a activos calificados, gasto. Y con eso se terminó la discusión. Entonces, en estas otras disposiciones, de hecho, no es que nosotros estamos adaptando norma, sino que simplemente estamos precisando tratamientos contables que están en la misma NIC SP. ¿Correcto? Es importante entender justamente esas otras disposiciones. Por ejemplo, en inventarios, como ustedes saben, la NIC SP12, inventarios, habla o prescribe que se puede utilizar diversas fórmulas de costeo, ¿cierto? De hecho, primeras entradas, primeras salidas, costo promedio. Entonces, en esas otras disposiciones hemos normado que la fórmula de costeo para el costo de inventarios con naturaleza y uso similar se aplica el promedio ponderado. Se resolvió la discusión. También hemos normado que en bienes por transferir, ojo, este es un cambio importante, ¿ah? Las entidades que adquieran o construyan bienes para entregar a otras, las presentan como inventarios. Antes, ¿dónde se presentaba esto? O a veces las ponían incluso en obras en curso, ¿cierto? O incluso las tenían en otras cuentas del activo, porque así en algún momento se había normado, otras cuentas del activo corriente. Ahora, ¿todo esto dónde va? A inventarios. Esto, de hecho, es un cambio importante que puede incluso afectar la comparabilidad. Bien, por si acaso. En lo que respecta a propiedad, planta, equipo, ojo aquí, se reconocen cuando su costo individual sea mayor a un cuarto del UIT. Esto, de hecho, recoge lo que ya estaba en la normativa del PCGA. Bien, la depreciación se calcula aplicando el método lineal en función de la vida útil del elemento de propiedad, planta, equipo, porque de hecho NIC SP 17 establece otros tipos de método de depreciación. Entonces, ahí estratégicamente el ente rector ha dicho lineal para todas las entidades del sector público. Las entidades, este cambio es relevante. Las entidades utilizan el modelo de costo para la medición posterior de todas las clases de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en el año 2014 emitimos una directiva que era la 002-2014, donde todas las entidades del sector público entraron en un proceso de revaluación de activos, principalmente terrenos y edificios. ¿Recuerdan? Entonces, las entidades ahora en sus cuentas del activo de terreno y edificio tienen una línea de revaluación. Eso ahora forma parte de su costo. ¿Correcto? Ya es costo de la entidad. Y con ello, las entidades, si las entidades cuentan con la información disponible de ese costo, se quedarán depreciándola, obviamente si estamos hablando de edificios, y se mantendrá en el tiempo ese costo depreciado. Oye, pero ¿qué pasa si una entidad, por ejemplo, adquirió un terreno que está en medio de una zona urbana y que ha tenido un auge económico importante? Si ya viene utilizando el costo y ese costo está debidamente sustentado, se quedará con ese costo. Porque recuerden que la política aquí en Perú es costo y ya no es revaluación, ¿correcto? Entonces, no hay que inspirarse tanto en dar propuestas porque ya el rector ya zanjó la discusión. Bien, el costo de expedientes técnicos y de supervisión de proyectos constituyen también costos directamente atribuibles a la propiedad, planta, equipo. Bien, entonces, este tipo de disposiciones justamente son lo que es establecido en esas otras disposiciones que forman parte del marco NIC SP. En lo que respecta al valor residual, que eso a veces siempre es una discusión también técnica, hemos establecido que el valor residual de un elemento se considera un sol cuando se espera utilizar por toda la vida económica. Es decir, para que las entidades no estén haciendo esfuerzos, digamos, muy costosos en determinar los valores residuales de los bienes del activo fijo, ya hemos determinado que su valor residual es un sol. Se acabó la discusión. ¿Correcto? En lo que respecta a propiedad, planta, equipo, también hemos determinado que las entidades pueden considerar las vías útiles de ese cuadro referencial y de hecho este cuadro está en esas otras disposiciones referencial para poder determinar la vida útil de sus propiedades, planta, equipo, y ahí ustedes van a ver este mismo cuadro está en esas otras disposiciones. En lo que es propiedades de inversión, o sea, bienes tangibles que se obtienen para apreciación de capital o para obtención de beneficio económico, o sea, generación de renta, ¿no? Se ha determinado que se miren, ojo, a su valor razonable, ¿no? El modelo de valor razonable se utiliza para la medición posterior de todas las propiedades de inversión. ¿Saben
casos excepcionales de la NIC SP 16. Entonces, en conclusión, todas las propiedades de inversión que tengan las entidades del sector público, por ejemplo, si una entidad tiene un predio que lo está alquilando, no lo puede seguir midiendo al costo, lo tiene que llevar a su valor razonable. Eso, por ejemplo, sí es un cambio importante en la contabilidad, ¿correcto? De hecho, así lo establece la NIC SP 31, que habla de intangibles. De hecho, en intangibles, ¿no? Ahí hemos normado en la parte de reconocimiento que se reconocen cuando el costo individual es mayor a un cuarto de la OIT, también hemos determinado el umbral. En lo que respecta a la medición, el modelo del costo para la medición posterior de todos los activos. En lo que respecta a la amortización, también se aplica el método lineal, y en lo que respecta al valor residual, también se ha establecido que es un sol el valor residual de los activos intangibles. En lo que respecta a las concesiones de servicios, como les comenté anteriormente, o sea, al tratamiento contable de los contratos de concesión, como ya está eliminada definitivamente la directiva 06-2014, que justamente prescribe el tratamiento de los contratos de concesión y que formaban parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados, derogados hasta el 31 de diciembre de 2023, había que hacer una precisión en lo que refiere a los contratos o concesiones de servicio. Y se dice que las concedentes, en su condición de principales en contrato de concesión, contabilizan los activos y pasivos derivados de esos contratos. Ya también está establecido, obviamente, como parte de estas otras disposiciones, y por supuesto tienen que aplicar la NIC SP 32, obviamente desde el punto de vista de la concedente, como lo establece la norma. En lo que respecta a provisiones y pasivos contingentes, ahí, bueno, se mantiene aún el tratamiento contable establecido en los PSG anterior, en el cual se va reconociendo, se va provisionando, se va estableciendo una provisión o pasivo de acuerdo al nivel de avance de una demanda en contra del Estado o en contra de la entidad. Como ustedes saben, cuando recién inicia una demanda en contra de alguna entidad, primero va en cuenta de orden, ¿no? Luego, como va avanzando este proceso y hay una primera o segunda, hay una sentencia en primera o en segunda instancia, se va ya haciendo una provisión y finalmente si ya hay digamos, un mandato ya establecido, un mandato judicial en el cual ya establece como cosa juzgada, ya finalmente pasa a ser un pasivo, se reclasifica. Entonces, este tratamiento todavía sigue vigente en el marco NIC SP, por si acaso. Luego, en relación a las provisiones, pasivos y activos contingentes, ahí se ha establecido también algo muy particular, que los recursos provenientes de la ejecución de cartas fianzas, penales o de multas, ¿no? Similares a proveedores o contratistas o a terceros, que sea materia, ojo, de alguna controversia aún, es decir, que todavía no ha sido, en última instancia, ya digamos, el recurso ha sido ya enviado a la entidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, se establece que se registre como activo y pasivo en el estado de situación financiera, obviamente para que el efecto sea más que todo de presentación, pero a nivel contable sea el efecto cero, ¿no? Activo y pasivo. En lo que respecta a instrumentos financieros, ahí también se estableció que las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de corto plazo que se originen de norma tributaria se miden por su valor nominal. En cuentas por cobrar y cuentas por pagar a corto plazo sin tasa de interés se miden a valor nominal sin el efecto, si el efecto del descuento financiero no es material. Esto es también para aligerar el tratamiento del reconocimiento de las cuentas por cobrar, pero que caen en esta condición. También en relación a la presentación de información, ahí se estableció en estas otras disposiciones que la información comparativa es la del periodo anterior presentada a la Dirección General de Contabilidad, salvo disposición contrario. También se estableció que en el estado de flujo efectivo, los flujos de efectivo de operación comprenden las asignaciones distintas de recursos ordinarios. Tuvimos que hacer estas precisiones porque de hecho teníamos varias consultas al respecto, y que los saldos de partidas monetarias en moneda extranjera se expresan en moneda nacional con el tipo de cambio de promedio de la SBS. También era importante hacer esta precisión, ¿correcto? Entonces, como ven, ahí hemos desarrollado una serie de precisiones justamente para ayudar a la aplicación de este marco contable de la NIC SP. Bien. En lo que respecta a las etapas de transición o al proceso de transición en sí, que es el periodo en el cual nos encontramos ahora, se establecen claramente 3 etapas. Como les comenté, hasta el 31 de diciembre de 2023
estuvo vigente lo que es el proceso de depuración y sinceramiento contable. Ya culminó este proceso de depuración, es decir, culminó la etapa preparatoria, y ahora entramos a ese proceso de transición, o ya nos encontramos en este proceso de transición, el cual abarca claramente 3 etapas: planificación, ejecución y culminación. ¿Qué significa la planificación? De hecho, son las acciones que las entidades han realizado o vienen realizando para poder prepararse a ese proceso de implementación. Pero dentro de las etapas de planificación, ahí justamente está claramente establecido la actividad del diagnóstico de brechas. Porque las entidades no van a poder resolver sus problemas relacionados a la generación de información financiera si primero no tienen claro qué es lo que quieren resolver. Por lo tanto, era necesario que hagan un diagnóstico de brechas. Por supuesto que se le dio una fecha límite, y esta fecha límite fue hasta el 9 de diciembre del año anterior. La gran mayoría de las entidades del sector público han logrado enviar estos programas de transición, y justo ahorita se encuentran en ejecución esos programas de transición, que obviamente partió de un diagnóstico de brechas que luego se volcó en este programa de transición para que las entidades puedan ir avanzando de manera ordenada, y obviamente viendo todo este proceso de mejora en sus registros contables hasta el 31 de diciembre 2026. Ya en etapa de ejecución es que la entidad, en base a ese programa de transición que elaboró inicialmente y que lo presentó hasta el 9 de diciembre, y que por supuesto incluso algunas entidades han ido actualizando estos programas de transición conforme han ido avanzando en estos meses, es que las entidades tienen ahí que ya empezar a hacer los ajustes contables, obviamente debidamente documentado con la información que le provean las áreas operativas, y que esto le facilite al contador hacer el reconocimiento y medición de los temas que tiene que resolver en la contabilidad. O también darle de baja a activos o pasivos que no reúnen los requisitos para ser aún consideramos como parte del estado de situación financiera. Entonces, ¿hasta cuándo las entidades tienen para hacer toda esta ejecución? Hasta el 31 de diciembre de 2026, y por eso se abre una etapa de culminación, que es donde las entidades, de hecho, tienen que rendir cuentas, o sea, tienen que informar de cómo ha ido su proceso de ejecución alineado a este programa de transición que elaboraron en base a su análisis de brechas. Entonces, la etapa de culminación está, de hecho, diseñada para que se cierre, por lo menos con la normativa que está vigente, hasta el 2026, y obviamente las entidades pueden hacer una declaración explícita y sin reservas que han cumplido con el marco NIC-SP dispuesto por la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Correcto? Estas tres etapas son bien delicadas, y ahí justamente requiere el acompañamiento de todos los profesionales de contabilidad, pero por supuesto del titular de la entidad, que es el representante, digamos, es la autoridad máxima o la autoridad responsable de la rendición de cuentas de una entidad del sector público. Si bien es cierto, el contador del sector público es el especialista, conocedor de la normativa contable, pero obviamente tiene que ser direccionado y tiene que ser estratégicamente liderado por el titular de la entidad o que delegue esta responsabilidad. Porque como sabemos, la contabilidad es el resultado de el procesamiento de diversa información que se genera en las diversas áreas comprometidas en la generación de información financiera, ¿cierto? Ahí está logística, está infraestructura, está recursos humanos y N áreas. Entonces, es importante que el contador del sector público entienda su rol, pero ¿su rol en qué sentido? Obviamente en conocer este proceso para poder explicar justamente la importancia y la relevancia y guiar este proceso, pero es dependiente de la información financiera que depende de las otras áreas, ¿correcto? Es por eso que este proceso de transición al marco NIC-SP, de hecho siempre nosotros estamos instando que tiene que ser un proceso transversal.
O sea, hoy en día un funcionario público de alto nivel que lidera una institución no puede estar pensando que el tema de transición a NIC-SP es un tema solamente del contador. Estaría incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque él es el que suscribe los estados financieros. Él refrenda que lo que está enviando a rendición de cuentas, lo que se está enviando al Congreso, lo que se está exhibiendo en Contraloría, él lo está suscribiendo. Por lo tanto, él tiene que ser consciente que lo que está firmando ahí está obviamente cumpliendo estándares internacionales de contabilidad que te aseguran la transparencia, la fiabilidad de la información financiera. Si no, entonces saltemos una gran interrogante. ¿Y entonces qué están firmando? Entonces, hay una responsabilidad primaria que recae en los titulares de la entidad. Más que la responsabilidad administrativa y la responsabilidad moral que tienen al momento de suscribir la información que están rindiendo cuentas. Y por lo tanto, eso le cobra mayor énfasis a que se tiene que involucrar en este proceso, obviamente al nivel que le corresponde, y ayudar a las oficinas de contabilidad a que les puedan proveer la información que ellos requieren para hacer el adecuado reconocimiento, para registrar la medición, obviamente que las áreas operativas le pusieron a disposición, y pueda hacer el procesamiento de esta información y finalmente pueda llegar a tener los estados financieros conforme al marco NIC-SP. Bien, entonces, estas son principalmente las 3 etapas que se dan en todo este proceso de transición. Y finalmente, como parte de mi exposición, aquí les traigo los datos reales de cuáles son o cuál es el avance en relación a los programas de transición que actualmente se encuentran en ejecución en nuestro país. De hecho, a nivel de gobiernos nacional y regional, del universo de 301 entidades, recibimos a esa fecha 268, de hecho hemos recibido seguramente más, pero hemos hecho un corte, y hay un cumplimiento más o menos de un 89% o 90% en las entidades de este nivel. Como saben, a nivel de cuenta general, el mayor impacto lo tienen las entidades de gobierno nacional y gobierno regional. Y en gobierno local, del universo de 2083 entidades adoptantes, enviaron sus programas de transición 1075 a esa fecha, con un avance de, o sea, si hacemos una relación, ¿no? de 1075 entre 2083, nos da un cumplimiento de 52%. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas entidades, que no es poco número, ahorita, actualmente se encuentran ejecutando sus programas de transición que han enviado a nuestra Dirección General. Y por supuesto, hay otras entidades que han estado enviando también su programa de transición, lo enviaron seguro de manera inoportuna, que también se encuentran avanzando en este delicado proceso. ¿Cuál es la reflexión final a toda esta, digamos, esa estrategia general que se viene implementando en nuestro país? Primero, que es una oportunidad para nosotros como contadores para relanzar nuestra carrera profesional. Es decir, tenemos que volver a ganar un espacio estratégico en las decisiones de las entidades del sector público. Porque es importante que ellos entiendan que no pueden tomar decisiones si es que no tienen información financiera debidamente actualizada, y ahí justamente es el rol de los contadores en sus diversas especialidades. Contadores que se dedican a finanzas plenamente, contadores que se dedican justamente a la parte contable en sí, contadores que se dedican a la auditoría. Entonces, hay una diversidad de especialidades que están dentro de la misma contabilidad, que es necesario hoy en día relanzar nuestra carrera a través de estos procesos tan importantes, porque nos lleva a la vitrina. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente se necesitan contadores debidamente capacitados. Como gremio tenemos que estar debidamente uniformizados en todos los temas que se están obviamente emitiendo, para en conjunto poder contribuir a lo más importante que tiene nuestro país, el proceso de rendición de cuentas por parte de los titulares de las entidades del sector público, y por supuesto que tiene que estar acompañado ¿de quién? ¿De quién? De los contadores, ¿sí o no? Un aplauso para todos los contadores. Y finalmente con ello culmino mi exposición,
Y quedo atento a cualquier consulta o interrogante que quieran hacerme. No cuestionamientos, por favor. Es una broma. Muy bien, un fuerte aplauso entonces al contador público colegiado, Javier Alexander Becerra, que nos acompaña esta tarde. ¿Alguna pregunta del auditorio? Ok. Buenas tardes, Javier Becerra. Mi nombre es Berta Barrenechea y mi consulta es la siguiente. En su experiencia o de acuerdo al seguimiento que han estado efectuando la Dirección de Contabilidad Pública al recoger las matrices, ¿no? Y de los diagnósticos, ¿cuáles son los errores más comunes que podrían cometer las entidades del sector público en este proceso de transición y cómo pueden evitarse? Excelente pregunta, muy bien. De hecho, en los programas de transición que hemos recibido, estamos evidenciando que el mayor problema o la mayor problemática que es de conocimiento general es en el rubro propiedad, planta, equipo, ¿no? Ahí las entidades tienen muchos temas que resolver, que están asociados principalmente a qué? A la falta de inventario físico, a la falta de conciliación con las áreas de infraestructura, a que no cuentan con la información disponible de los costos de sus edificios o terrenos, a malos cálculos efectuados a nivel de depreciación, a que, por ejemplo, por algún tema administrativo no han logrado los saneamientos físicos legales y tienen activos de muchos años atrás, pero no los tienen depreciándose porque no tienen el saneamiento físico legal, ¿no? O las tienen todavía en obras en curso, pero sin embargo, porque no, el tema de las obras, por ejemplo, es un problema, si no tienen la liquidación técnica financiera. Entonces, toda esa problemática que si nosotros nos ponemos a analizar, viene de un tema administrativo que está impactando la contabilidad. Entonces, de hecho, nosotros tenemos reuniones y también la parte de pasivos, ahí la parte de gobierno locales tiene un tema fuerte con el reconocimiento de obligaciones, si lo llevamos a alto nivel, y también el tema del reconocimiento de contratos de concesión, que es un tema importante que también se está plasmando, obviamente, en las entidades que tienen transacciones relacionadas a contrato de concesión. Entonces, esos son los rubros o la problemática general que les podemos dar. Y por supuesto, nosotros estamos siempre haciendo el seguimiento, las coordinaciones con las entidades, mesa de trabajo semanal, para poder ayudar a las entidades que en muchos casos, teniendo, como nosotros decimos, ¿no? A ver, a veces en reuniones tenemos casos en el cual nos indican, mira, acá tengo N activos del año 95, nos pasó un caso en particular, pero sin embargo no tiene el saneamiento físico legal, pero yo tengo el valor actualizado, tengo esto, pero no lo puedo reconocer en la contabilidad porque no lo tengo. Entonces ahí nosotros, ¿qué le decimos? Bueno, tienes que hacer lo que te corresponde, tienes que cumplir lo que te dice la normativa contable. Si ya cumple el requisito de un activo, tienes que reconocerlo. Sí, pero va a haber diferencias con el área, ¿no? Así es, con el área operativa, ¿no? Está bien, por supuesto que tienen que hacer diferencias porque son dos sistemas administrativos. El de acá, el del SIGA no te está mirando si primero tiene que tener el contable y luego lo reincorporas al erario de patrimonio, no, o el de patrimonio. Él está haciendo lo que cumpliendo su norma administrativa. Entonces, tú como contador tienes que hacer lo que corresponde en cumplimiento de la norma contable. Entonces, así las entidades empiezan a avanzar, pero siempre es importante el seguimiento muy ad hoc por parte de nosotros, como contabilidad pública. Muchas gracias, muy buena pregunta. Un aplauso, por favor. Muy bien. ¿Ahí hay otra pregunta? Sí, Sí. ¿cómo estás? Mira, tengo una pequeña preocupación ahí cuando tú me dices de que ahora se está normando específicamente para diferentes cuentas de acuerdo a NIGSP, ¿no? Por ejemplo, activo fijo, si hay un bien que se compra financiado, los intereses va a ir a gasto y ya no y pasa a ser parte del activo, por decir un ejemplo de ello. Entonces, que ahora se está trabajando independientemente con el criterio del contador que está en la entidad en la que está trabajando. Entonces, ahí habría una contingencia, por ejemplo, cuando se hace la cuenta general de la República, porque si hay diferentes criterios,
Por lo que he podido observar, en ningún momento en el dictamen de la cuenta general se habla, digamos, de esas desviaciones que podrían haber en cuanto a la lectura y a cómo se está presentando esa cuenta. Y si me dice que es hasta el 2026 la obligatoriedad recién, entonces vamos a seguir teniendo esa contingencia, 2024, 2025 e inclusive de repente 2026. ¿Qué se ha previsto para ello? Porque en realidad hay una distorsión cuando uno tiene la lectura de los estados financieros de la cuenta general, ¿no? Sí, perfecto, muy buena pregunta, sí. De hecho, señor Wences, esta disposición que se ha establecido, que se coge el tratamiento referencial del NIC SP5, es decir, que los costos por préstamos van a gasto, empieza a partir del 1 de enero de 2024 en adelante. Es decir, todos esos temas que quizá hasta el 2023 estaban haciendo doble tratamiento, si queremos decirlo así, ya están hasta el 2023, ahí quedaron. Ahora, a partir del 2024 es que vienen a aplicar esta nueva política, es decir, obligatoriamente. Es decir, la primera cuenta general realmente que vamos a tener ya homologada la política va a ser la de ahorita, la cuenta general de la República 2024. Entonces, con eso ya se uniformiza esta práctica. Ahora, cuando decimos que es hasta el 2026, no quiere decir que las entidades recién al 2026 lo van a aplicar, no, ya desde ahora tienen que empezar a hacer los tratamientos contables para irse adecuando a esa normativa contable. Obligatoriamente. Ya no hay opción. Es decir, si alguna entidad, por ejemplo, un proyecto importante decide capitalizar los costos en el 2024, ya es un error. Así en frío. ¿Por qué? Porque ya la normativa establecida como parte del marco NIC SP dice que es gasto, no es costo. Eso sí, a partir del 2024 hacia adelante. ¿Sí? Un aplauso, por favor. Muy buena pregunta. Si hay alguien Buenas más, una tardes. última pregunta. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta respecto a parte de lo que ha informado. Las entidades que han reportado ya, ustedes han tenido oportunidad ya de identificar cuáles son las brechas más importantes que han informado, aparte de lo que ha mencionado propiedad, planta y equipo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay el tema de entregas a rendir cuenta, ¿no? En otros activos, el tema de obligaciones, ¿no? Sí, de hecho hay temas importantes también que las entidades están tratando de resolver en todo este proceso de transición a NIC SP, aparte de los temas de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, ¿no? Un tema general, ojo con ello. Las entidades hacen desarrollos internos de software, ¿no? De activos intangibles. Y muchas de ellas les ponen de vida útil indefinida. O sea, nunca va a existir toda la vida el activo intangible. Eso es muy complejo. Es más, la norma te dice que es prácticamente imposible que demuestres que no tiene una vida útil. Entonces, ese es un error, por ejemplo, muy común de activos generados internamente, relacionados a intangibles, ¿no? También están expuestos en sus programas de transición. O sea, las entidades se han hecho un esfuerzo importante por levantar estas situaciones y plasmarlas. Pero obviamente siempre necesitan el apoyo y la guía de parte de nosotros como ente rector. Gracias. Muy bien. ¿Hay una más? Ok. Sí, cómo no. Buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Cano. Quería hacer una consulta referente a la Directiva 16/2023. Las entidades utilizan el modelo de costo para la medición posterior de todas las clases de propiedad, planta y equipo. ¿Y esto qué quiere decir con respecto al tratamiento que debería de darse a los que tienen estas propiedades, planta y equipo con valor un sol? Claro, ahí es una pregunta. ¿Cómo queda? Sí, a ver, interesante la pregunta. Voy a recitar explícitamente lo que dice la NIC SP 17 en su párrafo 44 o algo así. Ahí dice que cuando las entidades tienen activos a valor de un sol o totalmente preciados, tiene que revelarlo. Tiene que revelarlo en la nota a los estados financieros. Y la pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque en las disposiciones que nosotros habíamos establecido anteriormente, o sea, en los PCGA, de hecho había una disposición que decía, los activos que se encuentran totalmente preciados, la entidad tiene que evaluar, y si producto de esa evaluación superaban los 2 años de vida útil, tiene que darle vida, ¿no? Eso decíamos en esa directiva, pero bajo NIC SP diferente. Bajo NIC SP 17 te dice, esos activos totalmente depreciados
Si se evidencia que han seguido, obviamente, si la vida útil se hizo adecuadamente y como son activos que han estado debidamente en su mantenimiento, todavía continúan su vida económica, aún estando totalmente presión en la contabilidad, revélalo. Y con eso se zanjó el tema. O sea, si por ejemplo un auditor le dice, oye, tienes activos totalmente preciados un sol, ya, pues ¿cuál es el problema? ¿Tienes que revaluarlo? No, ¿dónde dice eso? Estaría contradiciendo la NIC SP 17. Todavía está el chip anterior. Ya por eso es importante que estemos al corriente de todas estas nuevas disposiciones que sean. ¿Dónde se tiene que hacer? Tiene que estar, ¿cuál sería la observación? Que no estén adecuadamente revelados en las notas a los estados financieros. ¿Y cuál es una adecuada revelación? Existen activos totalmente preciados por un valor de tanto a nivel de costo, pero están totalmente preciados al 31 de diciembre, compuestos por listo, ahí quedó. ¿Y los activos intangibles con valor un sol? Lo mismo, hay que revelarlo. Así es, hay que revelarlo. Revelar. Así es. Solo. Así es. Un aplauso, por favor. Muy bien. Agradecemos entonces al contador público colegiado Javier Alexander Becerra Panta por su valiosa presentación esta tarde.